Bueno, yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser conciso. Por favor, vamos a pasar a la siguiente lámina para ver un poco el contenido de la misma. Fíjense, primero quiero hacer una pequeña caracterización de la economía venezolana, un poco para comprender pues, en dónde estamos. Luego, caracterizar un poco la guerra, definir un poco cuáles son los objetivos de la guerra económica, cuáles han sido las armas de la guerra, el paralelismo con otros países y algunos elementos de defensa que nosotros podemos vislumbrar y yo estoy seguro que va a permitir que nosotros con estos elementos que se han venido generando podamos salir victoriosos de esta situación en la que nos encontramos. La siguiente, por favor. Fíjense, primero, ¿cuáles son los elementos estructurales de la economía venezolana y que debemos partir de allí para comprender la situación en la que estamos? Actualmente nosotros tenemos un capitalismo rentista. Un capitalismo rentista es un capitalismo que se caracteriza por la apropiación de renta. Es un sistema capitalista rentista. Y dentro del capitalismo, la clase más fuerte es la burguesía. Por tanto, realmente cuando se habla de capitalismo rentista, estamos hablando de capitalistas rentistas. Es decir, capitalistas que toda su estructura productiva, toda su estructura industrial, empresarial, está orientada a la captación de renta. ¿De cuál renta? De la renta petrolera. Eso nos crea pues una burguesía que es una burguesía dependiente, una burguesía que no produce, una burguesía que está orientada sencillamente a la captación de renta y no a la generación de valor, que es el papel fundamental de toda burguesía, todo capitalista. Dentro del sistema capitalista está llamado al desarrollo de la fuerza productiva. Capitalista que no lo haga es un capitalista que no está cumpliendo con su papel y obviamente lo que está haciendo es sencillamente apropiarse de una cosa que tampoco él generó y no tiene ningún mérito para disfrutar. Eso nos ha generado una estructura dependiente y básicamente importadora en nuestra industria. Nuestra industria, tal como lo explicaba la economista Pascualina, es una industria que es básicamente importadora, tenemos una alta concentración en ciertos sectores y esa concentración además de productos manufacturados con alto componente importado. Tal es el caso de las medicinas, el caso de los vehículos, el caso de bienes de tecnología. Realmente los bienes de tecnología los hemos desarrollado en los años recientes a partir del Estado. En todo caso, los bienes tradicionales ensamblados que podemos encontrar, los vehículos, los electrodomésticos, lo que es los principales productos en el tema agroalimentario, como es el pollo. El pollo realmente es un producto básicamente ensamblado. Tenemos una genética que es importada, tenemos un alimento balanceado para animales que es en su mayor parte importada. ¿Por qué? Porque no ha existido una estructura empresarial que se dedique al desarrollo de estos productos para la satisfacción de las necesidades del pueblo. ¿Cuáles han sido los logros de la Revolución Bolivariana? Primero, unos logros sociales importantes. Nosotros reducimos la pobreza tanto por ingresos como por necesidades básicas insatisfechas, mejoramos el acceso a la educación, mejoramos el acceso a la salud. Bueno, en la educación nos pudimos declarar libres de analfabetismo apenas al año o 2 años de la primera misión en materia educativa. En todo caso, hemos logrado un salto cualitativo en términos de indicadores sociales bien importante, que solo ha sido posible a través de la redistribución de la renta. Es decir, nosotros pasamos de un modelo político que administraba la renta para la apropiación privada de la misma a un modelo político donde nosotros utilizábamos la renta para su redistribución y permitirle al pueblo acceder a bienes y servicios que permitieron que él saliera de la pobreza, que él mejorara su calidad de vida y comenzamos un proceso de transformación de la sociedad tanto en términos económicos como en términos políticos. Eso nosotros lo enmarcamos dentro de lo que es la construcción del socialismo bolivariano, proceso que viene desarrollándose de al menos 10 años y que es un proceso paulatino que nosotros no hemos alcanzado y que tenemos que continuar profundizando porque si nosotros
nos ponemos, reflexionamos sobre la capacidad que tiene el modelo capitalista rentista venezolano, no es posible lograr ni la independencia económica ni el desarrollo económico, ni lograr una estructura productiva para la satisfacción de las necesidades del pueblo, porque lo hemos demostrado. Nosotros en este momento no estamos viendo precisamente la crisis del sistema socialista, estamos viendo la crisis del sistema capitalista que se fue gestando desde los últimos 50 años de inversión principalmente en materia privada, y que en este momento no aguanta o no da respuestas a las necesidades reales del pueblo. No es la crisis del socialismo, es la crisis del sistema capitalista rentista. Entonces vamos a caracterizar la guerra. Como ya lo explicó la economista Pascualina, primero tenemos perturbación importante en los indicadores macroeconómicos. Tenemos una inflación que el año pasado superior al 180%. Tenemos una masa monetaria que crece de manera importante. Y esta masa monetaria tiene una tasa de crecimiento, les digo, de un poco más del 100% anual desde el año pasado, en su medición semanal. ¿Qué nos quiere decir esto? La economista indicó que la relación entre el dólar paralelo y el dólar y los precios se encontraba más o menos marcada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el proceso mediante el cual el dólar paralelo va creciendo? A través de la creación de masa monetaria, porque un proceso especulativo de los bancos, que realmente es el lugar donde se crea el dinero. Nosotros los economistas salimos de la escuela, yo no sé si le pasó a Pascualina, pero particularmente a mí me pasó, que yo salí de la escuela pensando que el dinero se crea en el Banco Central. No hay ningún otro lugar donde se cree el dinero. Los bancos centrales son los que crean el dinero y punto. Es falso. Los bancos centrales crean el dinero de alto poder expansivo, pero por el sistema de reservas fraccionarias que utiliza el sistema financiero en todo el mundo, el dinero realmente se crea en el crédito bancario. Entonces, cuando nosotros vemos un incremento de la oferta monetaria, que a su vez incrementa el valor de un dólar no oficial, estamos viendo un proceso especulativo de la banca que no está siendo generado precisamente por el Banco Central. Es un proceso que está siendo generado por la banca fundamentalmente privada. ¿Cuáles son las otras características de la guerra? Reversión de los logros sociales. ¿Qué están haciendo? Bueno, haciendo que pierda valor la moneda, que se reduzcan los ingresos de los trabajadores, porque para nadie es un secreto que el poder de compra se ha visto afectado. Eso es producto de la guerra, eso es producto de las acciones deliberadas que está haciendo un sector de la sociedad. Deterioro en el acceso a los alimentos y bienes de primera necesidad no es un proceso azarístico. Nosotros venimos de un proceso de contrabando de extracción inicialmente, que ha bajado su peso en términos mediáticos. Ya no se habla tanto de contrabando de extracción, sino ahora hablamos del bachaqueo. Y entonces, hace poco hemos acuñado un concepto que me parece muy importante, que es el bachaqueo corporativo, que realmente las empresas productoras están directamente relacionadas con el desvío de la producción, bueno, directa o indirectamente a través de aliados comerciales que ayudan al desvío de la producción. Y bueno, tenemos un aumento generalizado de los precios que está realmente afectando a la población en cuanto a su calidad de vida. El tema de los medicamentos afecta directamente a lo que es el tema de la salud, donde el gobierno bolivariano había tenido logros sin precedentes. Y tal como lo dijo la economista, nosotros pasamos de importar 800 millones de dólares a más de 3.000 millones de dólares. Nosotros no somos un país en guerra, no somos un país en crisis humanitaria, no tenemos grandes epidemias. El negocio de los medicamentos era un negocio básicamente cambiario, un negocio básicamente de acceso a divisas. Hay un cerco económico internacional que se evidencia en el mayor costo cada vez creciente del acceso de Venezuela a los mercados internacionales de financiamiento, con un riesgo país que no
no se puede comparar con el riesgo país de otros países que están en peores situaciones internas y sin embargo gozan de un riesgo país menor. El riesgo país se calcula a través de encuestas a expertos. Entonces, buena parte de lo que es el valor del riesgo país se hace a través de encuestas que hacen las casas más importantes, como, no las voy a nombrar por aquí, pero o sea, las casas más importantes tienen amigos en otros países y pasan encuestas. Y las encuestas dicen, bueno, ¿cuáles son las probabilidades que ustedes ven en corto plazo de que que se logre pagar esto, que no se logre? Entonces son índices cualitativos sobre personas absolutamente sesgadas políticamente. Entonces, obviamente un alto ejecutivo de un banco en Venezuela no va a hablar realmente bien de la deuda venezolana. Sin embargo, esa opinión es computada para el cómputo del índice del riesgo país. Entonces, es un índice subjetivo que nos afecta directamente y que está dentro de lo que es el cerco económico internacional. Hay una perturbación del sector externo. Tenemos que pareciera, una catástrofe posterior al comienzo de la guerra. El comienzo de la guerra fue en el 2012, poco después de que de hecho, ya cuando el presidente Chávez anunció que estaba enfermo, comenzaron las perturbaciones en la economía. Pero ubiquémonos en el 2012, 2013. Comenzamos en el 2014 con una caída en los precios del petróleo. El precio del petróleo, algunos analistas lo relacionan más bien con un debilitamiento a Rusia, quizás frenar un poco las condiciones del mercado ante el ingreso de Irán. Digamos, hay varias hipótesis. Yo sí planteo la hipótesis de que era direccionado hacia Venezuela, porque no es casual. Nosotros tuvimos la muerte del presidente Chávez y ha comenzado en Venezuela, y lo analizábamos la semana pasada en este espacio, la semana anterior, en este espacio, que cómo ha cambiado la geopolítica latinoamericana en el último año, en los últimos 2 años. Muere el presidente Chávez, comienza un proceso en Argentina, llega a la derecha, le hacen un golpe de Estado a Dilma. Es decir, los Estados Unidos están recuperando su espacio que considera propio. Nosotros estamos combatiendo esa situación. Entonces, los precios del petróleo han venido cayendo de una manera inexplicable, en el sentido de que es un bien que es el que sustenta todo el sistema capitalista. No hay otro bien que pueda sostener o sustituir al petróleo como sustento del sistema capitalista. Todo depende del petróleo, en términos de energía, en términos de productos químicos, en términos de resinas plásticas, en términos de las aplicaciones que tiene el producto petróleo dentro de la industria. No hay ningún sustituto. No hay posibilidad de que el petróleo, a la tasa de consumo actual y las previsiones de crecimiento, dure más de 200 años. Es más, probablemente en 100 años ya vamos a estar en graves problemas. Entonces no tiene sentido que en este momento el petróleo esté un poco por encima de su costo de producción. Eso no tiene ninguna lógica económica. Además, viene gestándose un movimiento en el mercado petrolero de desinversión. No tiene mucho sentido la desinversión, porque la desinversión del petróleo es problemática, porque tú no puedes reactivar un pozo de un momento a otro. Si un pozo tú lo dejas de invertir, le dejas de hacer las instalaciones, las perforaciones, mantienes la presión, el pozo puede morir y reactivarlo es prácticamente imposible. Entonces no tiene sentido un movimiento de desinversión en este momento. El precio del petróleo más bien debería estar más alto y debería ser más racional su consumo ante la posibilidad real de que eso se va a acabar. ¿Cuáles son los objetivos de la guerra económica? Primero, la moral y la ética y los valores chavistas. La guerra económica yo lo veo como un fenómeno económico de carácter político. La guerra económica es una fase de lo que es la lucha de clases. Nosotros estamos proponiendo la construcción del socialismo, el capitalismo se defiende creando diversas herramientas, ejecutando diversas acciones. Una de ellas, y la más fuerte que hemos tenido orquestada, no solo interna sino externamente, es la guerra económica. ¿Cuál es el objetivo?
truncar los valores, la ética y la moral chavista, porque el chavismo es muy fuerte. Nosotros no pudiésemos tener ningún cambio político en paz, porque realmente el chavismo ha calado en el pueblo venezolano, se ha metido en el corazón del pueblo venezolano y es una fuerza política que va más allá de lo político. Entonces es necesario destruirlo para poder pasar a otro lugar, a otra forma. Por eso la guerra económica es lenta y prolongada, para que nosotros perdamos la esperanza. Desestabilización económica. Desestabilizar la economía para que sea imposible gobernar. Control del poder político. O sea, uno de los objetivos que tiene es lograr controlar el poder político por parte de los que la están orquestando. Y buscar modificar el gobierno actual. O sea, tratar de sacar, porque crea unas condiciones que luego vamos a ver su similitud con otros casos para la salida para lograr tumbar el gobierno, porque esto es básicamente un golpe de estado económico. Este es el objetivo que se tiene no es económico, es político. Tal como en el paro no había ninguna racionalidad económica para parar las empresas y dejar de producir, es lo mismo que estamos viendo ahorita, pero en un proceso mucho más largo y mucho más fino. ¿Cuáles son las armas de la guerra? La especulación con el dólar no oficial, que ha servido de precio señal para todo el resto de productos de la economía, que ha permitido que el contrabando de extracción haya sido una actividad muy rentable. Ahora tenemos lo que es la microcorrupción, que es el bachaqueo, porque eso es corrupción también. Cuando yo hago una cola, me hago de un producto que no necesito para después vendérselo a mi vecino a un precio más alto porque yo hice la cola y yo tengo el producto y él lo necesita, eso también es corrupción. Aparte que se genera toda una cadena de corrupción alrededor. Y la microcorrupción es un fenómeno que no solo ocurrió aquí, no es esto, no es lo que estamos viendo. Nosotros normalmente tenemos la tendencia a ver lo que nos está sucediendo, pero esto sucedió en Rusia, sucedió en Cuba, sucedió en Chile, ha sucedido en todos los países donde se trata de estabilizar el acceso a los bienes, a algunos bienes al pueblo en el marco de un proceso de cambio político. Entonces, claro, aprovechan para poder tratar de crear mecanismos de desviación de los mecanismos oficiales para lograr objetivos que no son económicos. Simplificación de la producción, lo hemos escuchado varias veces, cambian los formatos, cambian los empaques, cambian las presentaciones, y entonces tenemos la misma cantidad de productos, tal como lo decía el economista, pero menor acceso. No es lo mismo que yo produzca un galón de jabón de mano a que produzca de 250 cc. Son 16 envases que pueden surtir a 16 familias contra uno. Entonces, esos elementos han servido para decir, yo sigo produciendo. ¿Pero qué está produciendo? ¿Cuáles son las presentaciones? Porque a la gente, bueno, si la persona llega y puede conseguir el del galón, compra el galón y ya 15 familias se quedaron sin producto hasta que vuelvan a conseguir. Culpabilización del Estado para buscar la reducción del mismo. Es decir, el desmontaje de controles, el desmontaje de los mecanismos de seguimiento del Estado, porque el Estado el arma es culpar al gobierno. El arma es decir que los controles no sirven, que hay que desmontarlos porque fíjate que esos controles fueron los que produjeron el fenómeno. Y es falso, porque los controles existían antes del fenómeno y todo funcionaba perfectamente. Y bueno, hay un arma importante que es la inseguridad, que ha sido promovida, que son básicamente terrorismo. Cuando nosotros vemos el avance de ciertos sectores que además apoyan abiertamente en sus redes sociales a algunos personajes de la oposición, entonces uno ve, bueno, aquí esto no es tan al azar. El ascenso de cierto tipo de violencia en Venezuela no es al azar, está
en el marco de lo mismo. Nosotros no somos un país donde sea posible que alguien venga y se inmole probablemente, como vemos que ocurre en otras latitudes. Pero entonces lo que nos hacen son infiltraciones con paramilitarismo, adoctrinamiento o adiestramiento de bandas para generar terror. Y eso es una forma de terrorismo. Entonces, fíjense, ya para ir cerrando, un paralelismo con otro país que ocurrió en los 70. Caso Chile. Se diseñó la fórmula para el caos, que era una expresión que acuñó el director de operaciones encubiertas Henry Kissinger de la CIA. ¿Qué implicaba la fórmula para el caos? Sabotaje, boicot económico, atentados terroristas, financiamiento de agitadores, asesinatos selectivos, desmoralización mediática. ¿Ven algo similar con nosotros? Habían colas, había terrorismo. El terrorismo que nosotros tenemos es la inseguridad. El terrorismo en aquel momento era de otra forma. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál era la fórmula? Reducción de ingresos. Le bloquearon el tema del cobre, sabotearon el tema del cobre para cortar los ingresos. Bloqueo invisible, había un bloqueo que no era tangible, no era como el bloqueo abierto, por ejemplo, que se mantuvo sobre Cuba. Inflación, escasez y especulación, contrabando y desmoralización mediática. ¿Hay algún paralelismo? ¿Se parece en algo? ¿Es acaso que nosotros estamos viviendo un fenómeno nuevo? ¿Es acaso que nosotros estamos viviendo algo que no se le ha aplicado en ningún otro país? ¿Es acaso que estas fórmulas no han servido para salir de gobiernos de izquierda que son progresistas y que buscan la construcción de un nuevo modelo? No, esto ya se ha visto. Entonces, como ya se ha visto, debemos entender que estamos en una guerra, en una lucha por el poder y que nosotros somos, en este momento, la esperanza además del mundo. Nosotros tenemos que salir victoriosos de este proceso de guerra económica porque somos, fíjense que Venezuela, con la llegada del comandante Chávez, cambió su rostro político, giró a la izquierda, apareció el ALBA, apareció la UNASUR, apareció la CELAC. Nosotros somos una esperanza y lo que necesitan ellos, los otros, es matar la esperanza, es reducirnos, es decir que lo nuestro no sirve. ¿Para qué? Para volver al pasado, porque aquello tampoco servía. Entonces ellos tienen herramientas para hacer lo que nos están haciendo. Nosotros debemos construir las herramientas para defender. Entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, nosotros tenemos un plan de la patria. El plan de la patria es un curso de acción diseñado por el comandante Chávez y que nosotros, bueno, tenemos aquí compañeros que le lleva el pulso al plan de la patria, no, pero que además creemos firmemente que no lo creemos porque en términos objetivos es un plan que está bastante bien estructurado, que tiene cubiertas las grandes líneas estratégicas y que sirve como un plan de acción. Luego, a partir de allí, ¿qué se ha creado? La agenda económica bolivariana. Tenemos medidas en materia cambiaria, tenemos medidas en materia tributaria, hemos definido 14 motores, sumamos 15 motores, que son formas de abordaje de la economía, de abordaje del sector, de solución de problemas, de destrabaje de situaciones para lograr avanzar en la construcción del socialismo. Y tenemos lo que es también la promoción de la inversión extranjera y las exportaciones. Adicionalmente están, que no está colocado allí, los CLAPS, los comités locales de abastecimiento y producción, que son una forma de empoderar al pueblo, porque el empoderamiento es una forma de salir de la pobreza. De hecho, el Banco Mundial viene colocándolo dentro de sus publicaciones desde principios del año 2000, del año 2000. Nosotros, el empoderamiento nosotros lo hemos llevado a un nivel que no es el empoderamiento del Banco Mundial. Nosotros lo llevamos al empoderamiento real, al empoderamiento político y económico. Entonces, la creación de los CLAP va a permitir que sectores de la sociedad se organicen para lograr el abastecimiento efectivo y el desarrollo de la producción.
Adicionalmente tenemos alianzas internacionales que ya se han mostrado atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, han hecho sus comunicados, Venezuela no está sola. Y además tenemos el elemento de defensa más importante de todo, que es una profunda base chavista. Nosotros tenemos un pueblo chavista, un pueblo que está consciente, porque lo más importante y lo que nos hace chavistas es la conciencia. Nosotros estamos conscientes de lo que pasa. Sin embargo, la guerra económica puede a veces debilitarnos en el sentido de que nosotros nos agobia la situación cotidiana. Pues la situación cotidiana es producto de la guerra económica. Nosotros tenemos que ir más allá de la situación cotidiana, ver más allá, ver al futuro y entender que no es esta la situación normal. Esto no es normal y esto no es lo que va a estar permanentemente. Esto nos lo están imponiendo. Entonces nosotros debemos tomar conciencia del fenómeno para poder combatirlo.